Bienvenidos a Fantástica Tecnológica, episodio número 35, con Rubén Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este episodio número 35. Volvemos para valorar cómo queda el catálogo de Mac, de ordenadores de la manzana, por si estás en el mercado a por uno, te interesa, o si sencillamente estabas buscando ordenador y ahora mismo tienes otro sistema, Windows o Linux, y te planteas poder cambiarte a un Mac. Hoy solo vamos a hablar de el primero de los modelos que se presentó la semana pasada, los iMacs, el sobremesa todo en uno de Apple, sabiendo que en nuestro caso la verdad es que tenemos cierta querencia por el Mac Mini, que es el que además tengo aquí en el estudio delante. Tengo justo el anterior, el Mac Mini M2. Hablaremos en un próximo episodio de esos Mac Mini y de los MacBook. Arrancamos hoy con el todo en uno. Vamos a hablar de iMacs. Today we're excited to give iMac another big update. And here it is. The new iMac features a fresh new set of beautiful colors. It has even more performance, and with Apple Intelligence, it's faster and easier than ever. Bueno, pues así era como John Ternus, uno de los vicepresidentes de Apple, que se supone que es candidato a la sucesión de Tim Cook al frente de la compañía, nos presentaba los nuevos iMac y estaba hablando a la cámara de frente, justo de frente, en una de estas presentaciones en vídeo que nos ha acostumbrado Apple a hacer desde el Apple Park. La verdad es que a mí me siguen pareciendo muy espectaculares en cuanto a realización, en cuanto a producción. Creo que está muy bien, aunque bueno, es distinto hacerlo presencialmente. Creo que Apple debería plantearse empezar a hacer alguna presentación en el teatro del Apple Park, pero de verdad, en el gran auditorio que tienen, al menos alguna de las partes. Yo creo que vale la pena volver a dar ese toque humano a la compañía que de alguna forma parece que pierde con estas superproducciones, que por otra parte a mí me gustan, y me gusta muchísimo verlas desde mi casa. La verdad es que las disfrutamos mucho. Yo las disfruto mucho desde el punto de vista a veces de los productos, porque me pueden interesar, pero también de esa realización y de cómo comunica la compañía, que creo que también es un caso de estudio. Y cuando este señor, John Ternus, estaba hablando de frente a la cámara, de repente se ponía un poquito de escorzo en ese momento, en ese que habéis oído que aumentaba la música o que subía de volumen, para dejar ver que detrás del iMac que tenía al lado y que externamente es igual que el anterior, asomaban los nuevos colores, los nuevos iMac de este año. El azulito, el morado, el rosa, un naranja un poco pálido, el amarillo, el verde y una especie de gris. La verdad es que todos un poco pálidos, muy pastel, tonos bonitos, no me parecen feos. La verdad es que el ordenador en general es muy bonito. Y vamos a empezar a relatar de alguna forma cuáles son sus virtudes y cuáles podrían ser sus defectos. Por una parte, la pantalla, que es una pantalla estupenda. Yo sigo trabajando con una pantalla 1080, en este caso una pantalla panorámica, eso sí, no renunciaré, creo, en el futuro a tenerla, porque me viene muy bien para tener varias cosas abiertas a la vez. Lo descubrí en los últimos cambios que le hice al estudio hace unos años y decidí que sería una pantalla, en este caso es de 29 pulgadas, panorámica, y la verdad es que funciona. Para mi día a día me funciona muy bien y estoy súper contento y no pretendo volver a un ratio de pantalla que no sea este. En cualquier caso, el iMac tiene una pantalla estupenda de más de 4,5K, en este caso, de resolución. Yo tengo 1080, recuerda. 24 pulgadas, eso sí, algo más pequeña. Lo que ya conocíamos en cualquier caso, porque la pantalla no ha cambiado. La pantalla podemos decir que es la misma que teníamos con la versión anterior, con el procesador M3. Es una buena pantalla. Mejora, eso sí, la cámara que tiene integrada justo en la parte superior, que sigue siendo 1080, pero ahora tiene ese seguimiento del sujeto que Apple ya anunció hace, pues no sé cuántas versiones del sistema operativo, y que yo, por ejemplo, en la webcam que tengo aquí ya puedo conseguir, o que cuando conectas un iPhone para que trabaje como cámara, también sirve para lo mismo.
Cuando te mueves, la cámara te sigue, haciendo una serie de procedimientos digitales, en general, la verdad, perdiendo algo de imagen, pero haciéndolo de una manera muy digna. Si eres profesor o haces muchas videoconferencias, creo que es un buen efecto, ese efecto de seguimiento, y que si te gusta, hay gente que le agobia o que se le acerca demasiado a la cámara, le parece, y prefiere tener ese ángulo más amplio para que se vea algo más la habitación en la que está. El ordenador, en cuanto a procesador, calza un M4, que ahora mismo es lo más potente que tiene Apple. Es verdad que hablaremos de los M4 Pro y M4 Max, si no recuerdo mal, que son los procesadores que puedes... por los que puedes pagar de más cuando te compras un MacBook Pro, en este caso, no en el caso del iMac, que solo tiene una versión del procesador M4, aunque también le puedes añadir, como luego diremos, algún núcleo más. Tiene un par de versiones con no demasiadas diferencias. Yo optaría, la verdad, por la más sencilla, si el iMac es lo que te interesa. El M4, los primeros que lo utilizaron fueron los iPad Pro de 13 y de 11 pulgadas, con capacidad, desde luego, suficiente para cualquier cualquier tarea que un oyente de este programa se proponga. Y digo un oyente de este programa porque creo que el oyente de este programa es el usuario medio que puede hacer un poco de todo en algún momento, como más o menos hacemos nosotros. Puedes editar algo de vídeo, puedes editar audio, puedes hacer ofimática, por supuesto, puedes jugar en alguna ocasión esporádica. Creo que todavía nadie se compra un Mac específicamente para jugar, desde luego no es el ordenador específico para jugar, y un M4 tiene potencia de sobra. No voy a entrar en las comparaciones que hace Apple en su web. No recuerdo ahora mismo, de hecho, cuáles eran exactamente las comparaciones. Voy a entrar en la web de Apple, como últimamente hago bastante cuando grabo el podcast, porque lo curioso, como ya dije en el episodio 33, que os recordaron, el 32, al hablar de Apple, son las comparaciones que hace cuando utiliza porcentajes para hablar de las mejoras en el rendimiento de sus ordenadores o de sus teléfonos o de sus procesadores en general. Y cuando hablamos del iMac M4, es evidente que dentro tiene un gran poder, como dice Apple aquí en la web, dice: un gran poder conlleva una gran privacidad, es una de las frases que utiliza. Y a la hora de compararlo lo hace con el M1. Ya he encontrado el dato, aquí está, dice hasta 6 veces más rápido que el iMac con Intel más popular. La verdad es que eso a mí me da exactamente igual ahora mismo. Es cierto que si tú tienes un iMac con Intel, ya tienes un dato. Tengas el que tengas, vas a encontrar un iMac 6 veces más potente. Dice que es hasta 2,1 veces más rápido que el iMac con M1 en proyectos creativos exigentes, lo que quiere decir que no siempre. En algunas ocasiones, y entiendo que cuando se carga el procesador especialmente, o sea que es 2 veces más rápido que el M1. Teniendo en cuenta que hace 4 años que se presentó, me parece que el M1 se sigue comportando de una forma más que digna. Yo tengo un M2 con 16 GB de RAM y 512 y no me planteo desde luego un cambio. Creo que sigue siendo un ordenador al que no le he sacado ni un 50% de lo que le puedo sacar ni lo que le puedo exigir, y esa es una de las máximas de Fantástica Tecnológica. ¿Qué haces con él? ¿Qué pretendes hacer? Si ahora mismo tienes algún problema, y si no, sigue con ese equipo. Yo he probado en la web de Apple a comprar un nuevo Mac Mini, por ejemplo, a ver cuánto me daban por el mío, y la verdad es que era ridículo, a pesar de ser un equipo estupendo del año pasado, como aquel que dice, y por tanto no me interesa, me voy a quedar con mi ordenador. ¿Qué más te puedo contar de este iMac? Pues además del procesador, te diría que si acaso lo que más me gusta de él, y no solo es de este ordenador, sino de todos los que ha presentado Apple en la última semana, es que vienen todos con 16 GB de memoria unificada. Lo que llamábamos antes la memoria RAM, vaya. Y parece que alguien en Apple hubiera escuchado nuestro episodio número 33, en el que precisamente hablábamos de cómo la compañía ha sabido estirar y estirar ciertos chicles hasta el infinito. Bueno, pues este chicle no ha dado más de sí, ya era hora. Buena noticia, pero no viene de la mano de la noticia que tendría que haberla acompañado. Siguen con los 256 GB en los modelos básicos.
La verdad, para mí a todas luces es insuficiente con los estándares actuales y sobre todo con el coste que debe suponer para un gigante como Apple introducir al menos 512 gigas en sus modelos base. Creo que es poquísimo. Creo que lo puedes suplir, como luego propondré, con alguna opción diferente. Yo tengo 512 en mi Mac Mini ahora mismo y tengo 390 gigas ocupados. Es verdad que tengo en el escritorio mucha basura. Yo suelo acumular en carpetas en el escritorio, más o menos ordenadas, pero bastante basura que de vez en cuando debería ir vaciando. Pero también te permite tener cierta flexibilidad, cierta tranquilidad, no tener que estar borrando continuamente. Si haces vídeo, si haces audio, si utilizas archivos que realmente sean muy pesados, desde luego 256 es una auténtica ridiculez. Y no te quiero contar al precio al que Apple te va a cobrar el aumento a 512. Bueno, sí te lo quiero contar. Voy a tardar muy poquito en hablarte de los precios. Puedes subirlo hasta 32 GB de memoria unificada, antes solo podías subirlo a 24, y hasta 2 teras de SSD para archivos como el modelo anterior. El equipamiento de audio es el mismo exactamente que el anterior, los puertos tampoco cambian en cantidad, aunque ahora son USB 4, compatible con Thunderbolt 4, no 3, y por tanto más rápidos a la hora de transferir datos si es que necesitas esa característica. Porque, de nuevo, trabajas con grandes archivos y los vas a transferir por cable. Trae el teclado y el Magic Mouse como antes, pero ahora con USB-C, sí, también se carga por debajo. En la panchita del ratón está el conector, así que R no podremos usarlo cargando. Las conexiones, como decíamos, son las mismas y el modelo base, que hemos dicho que trae mejor cámara, mejor procesador, trae el doble de memoria unificada hasta los 16 GB, pasa del M3 al M4. Sorpresa, es 100 euros más barato. Y para tratarse de Apple, sinceramente nada mal. Teniendo en cuenta además que si queremos doblar la memoria unificada, la memoria en la que guardamos los archivos y pasar a 512 GB, el salto es hasta los 1.749 euros, es decir, 230 euros por pasar de 256 a 512. Es decir, se ahorran ponerte los 256, te ponen 512, soldado todo en la placa, por supuesto, por eso después no es ampliable. Tal cual sale de fábrica, te lo quedas para siempre. Son 230 euros. Creo recordar que es la misma cantidad que te van a cobrar por subir, o que te cobraban anteriormente por subir de los 8 a los 16 gigas. Lo que quiere decir que, bueno, haciendo una cuenta un poco torticera, si sumamos los 230 euros de subir de 8 a 16, que ahora ya van incorporados de base, más los 100 euros de rebaja, estamos hablando que de partida, pues en este iMac hay, al menos así de salida, más de 300 euros que antes teníamos que pagar de más por lo mismo. Y además, mejor procesador y además mejor cámara o con más opciones de software, la verdad, pero parece que el anterior no lo puede hacer. Por tanto, en ese sentido creo que está bien. El salto de 256 a 512, ya te he dicho lo que vale, y es un salto carísimo. O sea que es una barbaridad lo que cobra Apple, pero estamos habituados ya, y si lo quieres bien, y si no, lo dejas. Podremos siempre pinchar un SSD externo comprando el modelo base, que la verdad creo que sería con el que yo me quedaría, salvo que quieras hacer ese esfuerzo hasta los casi 1.800 euros que costaría un modelo base con 16 GB de RAM y 512 de disco duro, o lo que antes llamábamos disco duro. Bueno, ¿y qué alternativas tenemos si no queremos un todo en uno de Apple, que sigue siendo el más vendido, sigue siendo el más conocido y reconocido? Hay muchas alternativas. La verdad es que cuando pones todo en uno y vas a la web del Corte Inglés, de Amazon, sencillamente lo pones en Google, en PC Componentes, te aparecen un montón de alternativas. Yo he elegido una que
Desde luego no es comparable en todas las categorías, pero que te da una idea de más o menos los precios, cómo se quedarían. Si a ti te da igual que sea un Mac y por tanto te quedas con un ordenador con Windows, cosa que me parece bien, ya sabes que en este programa no somos ni mucho menos fanáticos de nada, ahora mismo utilizo productos que están dentro del ecosistema de la manzana y es muy cómodo y la verdad es que creo que vale la pena en este momento ahora mismo para mí tener productos que sean todos de Apple para que funcionen y se coordinen y se sincronicen perfectamente. Pero durante mucho tiempo no lo he hecho y he sobrevivido perfectamente, por supuesto. Si en tu caso prefieres un ordenador con Linux o Windows, una alternativa, por ejemplo, en Dell, que es uno de esos grandes fabricantes de PC, Dell, es el Optiplex All-in-One. Tiene un Core i7 de Intel, 14700, trae Windows 11 Pro, 16 GB de RAM, 512 ya de SSD para guardar tus archivos. También tiene una pantalla de 24 pulgadas que, ojo, es 1080 contra la 4,5K del iMac de base. Y eso es una enorme diferencia y es uno de los grandes argumentos de compra del iMac. Estamos hablando de una pantalla estupenda, mientras que el ordenador Dell tiene una pantalla estándar. Vas a poder trabajar perfectamente, desde luego, y se ve bien. Yo lo he visto en tienda y es un buen equipo. Por menos de 1.200 euros en la web del fabricante, que no siempre es la más barata, lo puedes conseguir. No es un mal ordenador, pero creo que esa diferencia de precio, si te vas a quedar con el modelo base, aunque pierdas algo de disco SSD, creo que vale la pena. Sobre todo si es un equipo que vas a mantener muchos años, como puedes hacer con el iMac, que puedes actualizar durante muchísimo tiempo. Este procesador va a durar muchos años y el ecosistema de Apple es lo tuyo. Si eso te va a aportar algo, ya tienes un iPhone, tienes un iPad y vas a poder disfrutar de las virtudes o ventajas que eso te puede proporcionar. Puedes empezar por la versión más económica del iMac y luego pincharle, como decíamos antes, un SSD rápido externo para almacenar archivos. Eso te lo resuelve y, en general, oyente medio de este programa, tienes ordenador para los próximos años. Bueno, ¿qué no hemos tenido en esta presentación de iMacs? Pues mira, no hemos tenido el iMac con pantalla más grande que esperaba mucha gente. El muy anhelado de 27 pulgadas, al menos, que es el que había anteriormente cuando existían dos opciones, el de 21,5 y el de 27. Apple lo ha dejado en ese intermedio en 24 pulgadas, que no está nada mal, pero que seguramente hay gente que querría tener un ordenador con una pantalla más grande. Ya sea porque quiere ver contenido, quiere disfrutarlo, quiere tener un ordenador para muchos años con garantías y prefiere ya comprarse una pantalla más grande, porque sabe que su trabajo va a evolucionar, porque quiere tener muchas aplicaciones a la vez. Yo te hablaba de las virtudes del panorámico que tengo delante y no lo quiero cambiar. Me gusta esa pantalla algo más grande, en mi caso de 29 pulgadas. No hay modelo Pro tampoco, no llega un modelo Pro como hubo en la era Intel. Ya sabes que en el tramo final hubo un modelo Pro, que es verdad que tuvo pocas o ninguna actualización, la verdad es que no lo recuerdo, era un iMac bastante caro. El que lo comprara seguramente se arrepentiría al poco tiempo porque llegó Apple Silicon con la serie M de procesadores para sobrepasar y adelantar de mala manera a aquel ordenador que valía un dineral. Pero ahora mismo no hay ordenadores o no hay iMac Pro al que se le podría poner sencillamente un M4 Pro o un M4 Max con toda la potencia que también traen los MacBook Pros con esos procesadores e incrementarle evidentemente el precio. No existe. Tampoco es otra de las demandas del público que Apple parece que se resiste a completar porque de alguna forma creo que la compañía entiende que el Mac Studio o el Mac Pro son los ordenadores a los que ese público debería dirigirse. Eso sí, creo que con lo de la pantalla creo que falla. Creo que vendería muchos iMacs con una pantalla más grande si no se fuera de madre el precio, por supuesto. Bueno, pues todo este catálogo que te he relatado no es mi objetivo como ordenador, desde luego. No sé si es el tuyo. El iMac es un ordenador icónico del mundo de la informática desde hace más de 25 años. Aquí en la mesa de al lado tengo uno antiguo, esos que eran grises, que eran de aluminio,
todavía algo gordito, no los finos del final de esa serie, y es un modelo de 2011 nada menos, y ahí está el tío, todavía hace cositas. La verdad es que son preciosos, no ocupan nada, te limpian la mesa de cables y funcionan estupendamente bien. Es la experiencia de los que conozco que lo tienen, ya sea con modelos M1 o M3. Pero aquí soy más de Mac Mini, la verdad, y te lo contaré en unos días junto con la información de los nuevos MacBooks. Me gusta la libertad que da el Mac Mini para elegir monitor, otros periféricos, me gusta que es el Mac más económico, a partir de 719 euros o 599 si eres estudiante. Y no sé tú qué harías. Compártelo con nosotros en threads, @fantestec. También puedes usar el formulario de contacto de fantestec.com o enviarnos un correo a contacto@fantestec.com. Pues hemos llegado al final de este episodio número 35 ya de Fantástica Tecnológica. Venga, déjanos una valoración en podcast o un like en YouTube o en Spotify o en Pocket Cast. En el canal de fantastec.com tienes nuestros podcasts también alojados, puedes revisitar temporadas anteriores. Y en el canal de YouTube somos cerca de 820 suscriptores, ahora mismo lo estoy viendo, y te invito a ser uno más. Ya sabes que vamos a por los primeros 1000. Y recuerda, hombres, mujeres del otro lado, ahora más que nunca, mirad a vuestro alrededor y trabajad 24 horas para ser felices, porque no hay otra. Se despide Rubén Rodrigo. Un saludo. Just like the dream we shared that night about the game of life. You made it to the other side. Wish I could see you one more time. I don't